blanco, rojo y verde. Los colores de la bandera conforman una parte de la identidad vasca, pero esto trae la pregunta de por qué es la identidad vasca diferente que otras partes de España. Desde el exterior es fácil de categorizar España como un país con una cultura. Sin embargo, cada región tiene sus propias características distintivas y por eso hay un sentido fuerte en la identidad nacional. Un ejemplo de la identidad regional se destaca dentro del País Vasco. Con verde cubriendo todo en la tierra, gente muy amable, la gastronomía distinta y un idioma que solo la gente del País Vasco entender su significado. Todos de estos aspectos se combinan para formar lo que su propia gente se llama Euskal Herria. Dentro de la cultura distinta se ha formado un deseo de independencia, pero la aspiración para la independencia no solo está en País Vasco. Igualmente, un movimiento prominente ha surgido en Cataluña. La comparación entre los movimientos en País Vasco y Cataluña se muestra el papel que la identidad tiene en un sentido de separación. El sentimiento de separación no sucedió en un instante, sino que fue formando lentamente a lo largo de la historia de España. Primero, hoy en día, Euskal Herria tiene 3 provincias en España y en el otro lado del río, 3 provincias en Francia. Nadie sabe el origen de las personas o su lengua y el primer registro de esas personas fue cuando los romanos llegaron en el siglo II a.C. Después de esto, había un tiempo de reinos diferentes. En la región vasco había Pamplona, que luego se cambió a Navarra. Seguía como esto hasta que el Reino de España conquistó el Reino de Navarra. Incluso durante esta época, País Vasco era autogobierno. Desde la historia, País Vasco formaba su propia identidad que continuó a ser más fuerte. En 1931, la Segunda República de España se formó y la Constitución cambió para dejar las regiones ser autónomos. Todos no aprovecharon, pero Cataluña y País Vasco formaban sus propios gobiernos. Desafortunadamente, en 1936, la Guerra Civil de España terminó la autonomía. Esto empeoró en 1939 cuando Franco llegó al poder y se prohibía la representación de identidades regionales. En 1959, las restricciones de Franco resultó en la formación de ETA. Ellos luchó contra Franco y para la independencia del País Vasco. Después de Franco, en 1968, la Constitución de España dio el título de región autónoma al País Vasco. Sin embargo, ETA luchó para la independencia del País Vasco y era muy violento. ETA terminó en 2011, pero todavía hay un movimiento independentista en el País Vasco. Por otro lado, el movimiento en Cataluña tiene su propio trasfondo. Esta región también recibió el título de región autónoma en la Constitución de España. Después de la crisis financiera, había mucho resentimiento y separatismo. Muchas personas dijeron que el gobierno de España quita más dinero que da a la región. En 2006 hubo un estatuto que le dio más poder a Cataluña y describió Cataluña como una nación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España cambió esto en 2010. Además, en octubre de 2017 hubo un referéndum para la independencia de Cataluña y en el mismo mes el gobierno de Cataluña declaró su independencia. Pero los dos fue ilegal. Por eso, estos políticos fueron al cárcel. Ahora, muchas personas pro-independentistas dicen que casi todas las personas en Cataluña quieren la independencia, pero la realidad es que solo la mitad de personas quieren la independencia.
Además, hay muchas demostraciones en las calles para la independencia de Cataluña. Para entender más, entrevistamos dos expertos. Ellos compartieron sus perspectivas del movimiento independentista del País Vasco y también hablaron de cómo Cataluña y el País Vasco se comparan. Bueno, ahí se podrían decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que el hecho de que en el País Vasco la lucha contra, digamos, el Estado español naciera en una dictadura, en un contexto que eran los años 60, que en Europa, digamos que estaba muy conectada la reivindicación de la lucha política con actividades violentas, había grupos terroristas en otros sitios. De alguna manera hace que en aquel contexto, digamos que la violencia nace como una herramienta más para hacer política. O sea, en España se juntaba que además era una dictadura, luchar contra la dictadura, ¿no? Entonces, cuando Franco muere y llega la democracia a España, hay una gran discusión dentro del mundo de la violencia en el País Vasco y se parten en dos, los que dicen con Franco sí, ahora no. Sí. Hombre, pues nuestra ansia sería de independencia, de que pudiéramos ser independientes, pero independientes también entendido en el siglo XXI y dentro de la Unión Europea, o sea, porque ¿quién es independiente 100%? Todos tenemos conexiones, el propio Estado español, ¿no? Pues hay decisiones que se toman en Europa que nos afectan, que afectan al Estado, que afectan a Euskadi, y bueno, o sea, sí querríamos ser independientes, pero dentro de esa unidad, de esa Unión Europea, ¿no? Yo creo que ahora lo que pasa es que esto es, bueno, no sé, supongo que en vuestro país es lo mismo. En España existe la idea de que las generaciones van un poco en acordeón. Se supone que muchas veces los nietos rechazan las ideas de los padres y recuperan las de los abuelos, ¿no? Sí. Un poco va por ahí, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera en España hoy conviven tres generaciones, que son la primera, que es la de la transición democrática, la siguiente, que es la de los años 80-90, y la actual, que es la joven, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un diálogo, porque la gente mayor, de alguna manera, es la que admite que el pasado fue muy malo, la transición fue muy difícil, y comparado con eso, hoy vivimos en un país que está muy bien y que no deberíamos de tocarlo. Vale. O sea, en general la gente mayor es bastante reacia a negociar cosas sensibles sobre un poco la estructura política del país, ¿no? En el caso de la generación intermedia, digamos que su posición va variando. Algunos sí tienen la idea de que hay que cambiar, otros menos, y los jóvenes sí que son los que han tenido la idea de que, bueno, de alguna manera este modelo hay que cambiarlo. A ver, se producen cambios, ¿no? Pues la gente más mayor que todavía vivió la guerra, que vivió la represión, que vivió el franquismo, bueno, pues eso también hace tener ahí dentro, ¿no?, guardado ese sentimiento de todo lo que tuvieron que luchar para mantener la cultura, para mantener el idioma, el haber sido perseguidos, todo eso, ¿no? Yo creo que forja el carácter en cierta forma, ¿no? Sí. Y después los jóvenes no han vivido eso. O sea, yo les cuento a mis hijos, no, porque cuando vivía Franco pues no se podía hablar euskera, a pesar de que yo, o sea, viví los últimos años del franquismo y yo ya fui a una Ikastola donde estudiamos todo en euskera, pero bueno, o sea, las cosas no fueron fáciles, no sabían quién nos iba a dar el título ¿no?, al finalizar los estudios, etcétera. Entonces los niños eso no lo han visto, y dicen, ¡joder, ¿por qué no dejaba? Pues qué mal, pero no han visto lo que suponía, ¿no? Entonces yo creo que hay, bueno, pues
hay una diferente forma quizá de vivirlo, y luego también tenemos todos los años del terrorismo y de ETA, que eso también marca mucho, y los niños también tampoco lo entienden. Mis hijos tienen 13 años y no lo entienden. Dicen, ¿pero cómo que mataban? ¿Por qué no pensaban igual? ¿O por qué? O porque no querían que... pues es que eso está mal. Digo, ya, pues, pero eso se vivía. Y era así, o sea, y había gente cercana que lo apoyaba. Entonces, no sé si está cambiando. Creo que la sociedad cambia en su conjunto, en el sentido que la juventud quiere las cosas todo para antes de ayer, la rapidez, el internet, el WhatsApp, todo es muy, muy inmediato, ¿no? No saben lo que es escribir una carta, que tardaba tantos días. Entonces creo que en ese sentido sí está cambiando. Y luego también es verdad que cuanto más joven eres más reivindicativo también. Entonces, bueno, pues yo creo que 50-50. No lo sé, no sé cómo, si hubiera un referéndum, no sé, por franjas de edad, cómo resultaría. Yo creo que depende más de las familias, de las vivencias, de los sentimientos que se hayan podido ir generando dentro de esas familias, pues por experiencias personales y, bueno, por sentimiento, ¿no? En España no solo no es absurda, sino que la gente responde. Entonces, de alguna manera, entender que el hecho de que exista esa pregunta implica que dentro de un mismo territorio te puedes encontrar a personas que van a responderte: yo me siento solo español, me siento más español que vasco, me siento tan español como vasco, me siento más vasco que español, o me siento solo vasco. Sí. Esas 5 opciones la gente puede decir cuál se identifica. Entonces, eso te da una pista de que en muchos territorios hay posiciones incluso de que la gente se puede poner en posiciones más bien extremas, de rechazar una identidad respecto a otra. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco hay muchísima más gente que se identifica más como solo vasco o como más vasco que español. También hay mucha gente que se identifica tan vasco como español, un poco menos es más español que vasco, y muy pocos que se sienten solo españoles. Digamos que la escala está sesgada, ¿no? Tiene una inclinación más a identidad vasca. Sí. Y en el caso catalán, pues un poco parecido. Entonces, eso hace pensar que hay una identidad diferente. Bueno, yo creo que mi opinión es que la identidad de ciertos territorios es muy compleja. Sí. O sea, el caso de Cataluña, y de hecho uno de los grandes problemas es que tanto en País Vasco como en Cataluña, las identidades de todos los que vivimos aquí es muy plural, muy compleja, con muchos overlappings, ¿no? Sí. Y entonces, de alguna manera, eso hace que el concepto de identidad sea problemático. Creo que, bueno, ese sentimiento se va heredando, ¿no? El sentimiento de... Y es lo que... no entiendo cómo... Lo que es incomprensible, ¿no? Que en España, con 40 años de franquismo, con represión, con todo, seguimos sintiéndonos vascos, ¿no? Nos sentimos... Yo no me siento española, no puedo decir que me sienta española porque no me siento. Y contra el sentimiento no se puede... Bueno, se puede luchar, pero durante 40 años no lo consiguieron. Y es verdad que vivimos bien, y es verdad que... Pero bueno, queremos seguir viviendo mejor y poder decidir pues todo lo que... Lo máximo posible, todo. O sea, no tenemos por qué estar dependiendo de nadie más, ¿no? Había facilitado que la gente que venía a vivir a Cataluña y que tenían origen en lengua castellana, pues tenían una fácil integración en Cataluña. Cosa que en el País Vasco la relación entre las personas que eran nativas y los inmigrantes, su relación era otra, porque es una comunidad más pequeña, con 2 lenguas que, bueno, pues no son, hasta hace muy poco eran lenguas que vivían casi separadas, ¿no? O sea, el sistema de educación lingüística de 2 lenguas es una cosa súper reciente. Y claro, pues eso ha condicionado mucho también cómo en el pasado existió
dentro de estos dos territorios poblaciones que vivían de una manera muy distinta. Dos poblaciones muy ricas, una muy grande, con facilidad de integración dentro de la colectividad, mientras que en el País Vasco era mucho más pequeña y las poblaciones eran mucho más diferentes. Bueno, yo creo que sí que hay diferencias. Una cosa es el sentimiento que ellos podemos compartir, que ellos se sientan catalanes y nosotros nos sentimos vascos. Y en mi caso, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, solo nos sentimos vascos. Y yo creo que el movimiento independentista catalán también tiene ese mismo sentimiento, pero sí hay diferencias. En Euskadi siempre se ha dicho que somos más independentistas que los catalanes. Y yo creo que, bueno, en Cataluña empezó a pasar con el tema de la crisis económica, etcétera, pues que no había dinero y con el España nos roba, con esa, ¿no?, que estamos poniendo más dinero en España que después el que se invierte desde el Estado en Cataluña, pues hizo que mucha gente, bueno, tomara conciencia y dijera, ahí va, pues si nosotros nos podemos autogestionar mejor, estaríamos mejor. Y eso es una de las grandes diferencias que tenemos en Euskadi, porque el concierto económico que nosotros tenemos y que nos da esa libertad económica y fiscal, pues creo que sí que nos diferencia y que es importante, que es uno de los orígenes. Después de hablamos con estas personas y fuimos al País Vasco, aprendimos mucho sobre la cultura y las actitudes de las personas en el País Vasco. La gente allí es muy amable y tiene una identidad fuerte. Sin embargo, hay actitudes diferentes sobre la independencia y hay gente que quiere la independencia y hay otros que no quieren la independencia. No obstante, la situación en Cataluña es muy diferente. Hay una cultura diferente y un movimiento independentista diferente. El movimiento de la independencia en el País Vasco nació durante el franquismo, porque había mucha opresión a los vascos. Por otro lado, el movimiento de la independencia en Cataluña empezó más reciente en contra del Estado de España. Mientras que ambas regiones están logrando para su independencia, es importante entender cómo estas regiones y sus movimientos de la independencia son diferentes.